Hola amigos, bienvenidos a mi canal. A principios del siglo XX, las princesas casaderas más ricas y solicitadas eran las hermanas Románov, las cuatro hijas del zar de Rusia Nicolás II y de Alejandra Fiódorovna, perteneciente a la Casa Real Alemana del Gran Ducado de Hesse. Olga, Tatiana, María y Anastasia eran uno de los principales focos de atención de la sociedad tanto europea como estadounidense, porque estaban llamadas a casarse con los jóvenes herederos de la realeza para perpetuar la tradicional alianza de matrimonios que había tejido su bisabuela Victoria de Inglaterra. Por este motivo sus apariciones públicas y escasos viajes al extranjero eran seguidos por una legión de fotógrafos y cronistas que se afanaban por describir sus vestidos, las joyas que llevaban y cada uno de sus gestos. Pero cuando estalló la Revolución Rusa en 1917, el zar se vio obligado a abdicar y toda la familia imperial fue puesta bajo arresto domiciliario. Según la versión oficial, en la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918, la familia imperial fue conducida al sótano de su palacio de Ekaterimburgo, donde todos murieron asesinados, siendo sus cuerpos enterrados en una antigua mina que se hallaba a las afueras de la ciudad. Aunque la versión que defiende que todos ellos fueron asesinados ha tenido fuerza de ley absoluta, sin embargo, existen evidencias que demuestran que esto no fue exactamente así. De hecho, al día siguiente del magnicidio, cuando Lenin se encontraba reunido con los miembros de su gobierno en Moscú, fue interrumpido por un telegrama recibido desde Ekaterimburgo que anunciaba la ejecución del zar Nicolás II, pero que informaba que el resto de la familia había sido trasladada a un lugar seguro. Que la zarina y sus hijas seguían vivas era algo de sobra conocido tanto por el rey de España, Alfonso XIII, como por el papa Benedicto XV. De hecho, Alfonso XIII comenzó a hacer gestiones para ayudar a sus parientes rusos caídos en desgracia desde la primavera de 1917, porque él era hijo de María Cristina de Habsburgo-Lorena, mientras que su esposa era la reina Victoria Eugenia de Battenberg, prima hermana de la emperatriz rusa Alexandra. Por lo tanto, el rey de España estaba al corriente de todo lo que estaba sucediendo en Rusia, además de contar con una sofisticada red de espionaje que lo mantenía al tanto de los asuntos más importantes que sucedían en el mundo. Tanto su esposa como otros parientes de los Románov le pidieron encarecidamente que intercediera por ellos. La mayoría de los documentos que justifican que gran parte de la familia Románov sobrevivió a la masacre son telegramas, como el telegrama fechado en agosto de 1918, en el que la reina Olga de Grecia suplicaba a Alfonso XIII que pidiera ayuda para rescatar al esposo de su hija y a otros miembros de la familia Románov. La hermana de la zarina, la princesa Victoria de Battenberg, cuñada de la princesa Beatriz del Reino Unido y tía política de la reina de España, recibió un telegrama de Alfonso XIII el día 8 de agosto respondiendo a su solicitud de ayuda, el cual decía así: «He comenzado las negociaciones para salvar a la emperatriz y a las hijas, pues el zarevich parece que ha muerto. La propuesta es llevarlas a un país neutral, bajo mi palabra de honor de que ellas permanecerán allí hasta el fin de la guerra. Espero que todos los soberanos se unan a mí». A este telegrama le siguieron otros enviados a los distintos soberanos en busca de apoyos para que éstos ejercieran toda la influencia que estaba en sus manos para liberar a la familia. Hay un telegrama de Alfonso XIII enviado a su homólogo inglés, el cual está fechado el día 7 de agosto y en el que Alfonso dice así: «Mary me telegrafía que ella estaría muy agradecida por cualquier asistencia que yo pueda dar para salvar a la familia imperial rusa. ¿Puedo contar con tu aprobación?». Está comprobado que la zarina y sus hijas recibieron el apoyo de reyes y gobiernos de toda Europa. Así, en el Anuario Británico sobre las Familias Reales, editado en 1977, aparece la siguiente nota: «Aunque la investigación oficial concluyó que el emperador Nicolás II, la emperatriz Alexandra y sus hijos fueron todos muertos en un sótano de la casa en la que estaban recluidos la noche del 16 al 17 de julio de 1918, hay algunas pruebas que demuestran que la emperatriz y sus hijas fueron conducidas a Perny y que seguían con vida meses más tarde». Cuando a finales de los 70 se descubrió una tumba que se atribuyó a los Románov, el gobierno ruso no dio a conocer sus descubrimientos y ningún cuerpo fue exhumado, por lo que nada se pudo demostrar.
Y los resultados del ADN que se llevaron a cabo en 1994 sobre estos restos fueron cuestionados por muchos científicos de todo el mundo, porque este tema debía ser mantenido en el más absoluto de los secretos. Por este motivo se otorgó a las 4 hermanas nuevas identidades, pidiéndoles que se mantuvieran en silencio tanto ellas como todos cuantos sabían de su existencia. Pero una de las hermanas rompió el pacto de silencio, comenzando a surgir a partir de entonces numerosas leyendas que mencionaban que alguna de ellas había sobrevivido a la masacre. Este fue el caso de la pequeña Anastasia, quien desveló su identidad secreta cuando en el año 1920 y ante un intento de suicidio fue ingresada en un centro psiquiátrico de Berlín, donde terminó por confesar su verdadera identidad. Y esto sucedió después de reconocer que aunque se llamaba Anne Anderson, en realidad era Anastasia. Pese a que demostró gran conocimiento sobre muchos detalles de la vida familiar de los Romanov e incluso fue visitada por miembros de esta familia, quienes constataron su gran parecido físico, sin embargo perdió todos sus pleitos y nunca consiguió el reconocimiento judicial a su identidad. Tras su muerte se le hicieron pruebas de ADN que según los medios descartaron que se tratara de Anastasia. Pero según uno de sus biógrafos, Peter Kurz, autor de la obra Anastasia, el enigma de Anne Anderson, quienes la conocieron en realidad sabían que no estaba fingiendo. También la mayor de las hermanas, Olga, sabía con certeza que se trataba de Anastasia, ya que existen numerosas cartas que intercambió con las mujeres que se encargaban de cuidarla en la clínica alemana. Pero cuando en el año 1956 la revista Época publicó una serie de artículos sobre la vida de Olga en el exilio, y esto lo hizo para promocionar un libro con sus memorias que iba a ser publicado en los meses siguientes, el Vaticano intervino y la publicación fue suspendida. Entonces, en una entrevista, la gran duquesa Olga afirmó que Anne Anderson era una impostora porque ella había visto el cadáver de Anastasia en Ekaterimburgo. En un documento secreto, Olga descubrió su identidad y la vida que llevó en Alemania con el nombre de Marga Butz. Este documento permaneció oculto durante más de 50 años en manos de la heredera de la gran duquesa, y en el año 2012 fue publicado en España en un libro titulado Estoy viva, las memorias inéditas de la última Romanov. En él, la primogénita del zar relata que logró sobrevivir a la ejecución de Ekaterimburgo haciéndose pasar por muerta. Cuando llegó a Alemania fue recibida por el Kaiser Guillermo II, quien le ofreció ayuda económica de por vida. Olga se casó en Berlín con un oficial alemán y al comienzo de la Segunda Guerra Mundial se trasladó a Italia, donde murió en el año 1976. En su lápida aparece un texto escrito en alemán que dice así: en memoria de Olga Nikolayevna, hija mayor del emperador Nicolás II de Rusia. También en Italia y en concreto en Roma se encuentra la tumba de la gran duquesa María, la tercera de las hijas del zar, que murió 6 años antes que Olga. En su lápida se encuentra la corona imperial rusa y el tratamiento de Alteza Real, así como el apellido Romanov. Según la documentación del Registro Civil de Roma, la persona sepultada en ese lugar era la viuda del príncipe Nicolás Dolgoruki, quien fue rey de Ucrania. La pareja solía asistir a las reuniones secretas organizadas por la Asociación de la Familia Romanov con el objetivo de discutir el tema de Anastasia. Pero en enero de 1970, tras acudir a una de estas reuniones celebrada en Bruselas, Nicolás Dolgoruki comenzó a sentirse mal, fue llevado al hospital y 2 días después murió sin poder desvelar nada concerniente a esa reunión. Todos los síntomas demostraban que había sido envenenado. Y poco después, tras ser diagnosticada de cáncer, María escribió un testamento manuscrito en Bruselas, muriendo a finales de ese mismo año. En su testamento, que fue registrado en notaría y respaldado por el Consulado General de España en Roma, desveló su verdadera identidad, explicando que el día 6 de octubre de 1918, cuando las 4 hermanas se encontraban en la ciudad de Perm, fueron separadas y llevadas en tren. Ella llegó a Moscú, donde fue protegida por las tropas imperiales alemanas y por Alejandro Dolgoruki, comandante en jefe del ejército de Ucrania y quien se convirtió en su suegro. Como no tenía descendencia masculina, en calidad de heredero universal, zarevich y gran duque, eligió a su nieto Alexis Dolgoruki.
El príncipe Alexis vivía en el barrio de Salamanca de Madrid, codeándose con los círculos aristocráticos de los años 80 y principios de los 90, y presentándose como descendiente directo del zar Nicolás II. Se mantuvo en contacto con todas las hermanas durante muchos años y se consideraba el jefe de la familia imperial, lo cual le trajo muchos problemas, porque el gran duque Vladimir Kirilovich Romanov, que también vivía en España, igualmente se hacía llamar jefe de la familia imperial. La publicación en 1982 en España de su libro titulado Yo, Alexis, bisnieto del zar, le ocasionó tanto el rechazo de la asociación de la familia Romanov como la del gran duque Vladimir, encargados de que nada concerniente a la supervivencia de las hermanas Romanov saliera a la luz. Pero lo que más les molestó fue que a principios de 1994 Alexis iniciara el procedimiento para hacer nuevas pruebas de ADN en un laboratorio de Madrid a los restos óseos encontrados en Ekaterimburgo. Y esto lo hizo usando su sangre y algunas muestras de pelo que tenía tanto de su madre como de su abuela. Pero inmediatamente enfermó y murió víctima de un envenenamiento sistemático y envuelto en una campaña de difamación y descrédito. Y ya por último solo nos queda hablar de Tatiana, la segunda de las hermanas Romanov. De ella sabemos que tan solo 3 días después de que Anastasia intentara suicidarse y fuera ingresada, algunos diarios norteamericanos sacaron a la luz la noticia de que ella también seguía con vida. La realidad es que existen claras pistas sobre su vida tras el magnicidio, las cuales fueron aportadas por su hijo Alexandre Eliazar, nacido en 1920 en la capital de Siria, Damasco. En su libro autobiográfico titulado Operación Alice, Alexandre Eliazar asegura que su madre fue la gran duquesa Tatiana Nikolayevna Romanova, hija del zar Nicolás II, mientras que su padre fue el emir Faisalin Hussein, quien fue rey de Siria e Irak bajo el control del Imperio Británico. Aunque a su padre no le sirvió de nada ser aliado de los sionistas, puesto que fue asesinado en Suiza en 1933, cuando Alexandre tenía 13 años. El título de la obra hace referencia a un proyecto secreto diseñado por los nazis en los años 43 y 44, cuyo objetivo era restituir la monarquía en Rusia con él como zar. Y por este motivo tuvo un encuentro secreto con Hitler en su mansión de El Nido del Águila. En esta obra también se incluye el diario de Tatiana, un diario escrito en 1919 en su residencia del castillo de Damasco, y en el que la hija del zar menciona que ella fue la única superviviente del magnicidio de Ekaterimburgo. Pero por mucho que el Kremlin, el Vaticano y las casas reales europeas se empeñen en ocultar cuanto realmente sucedió, son muchas las evidencias que demuestran que las 4 hermanas Romanov siguieron vivas, llevando cada una a cabo su propia misión secreta. Lo que también confirma que la versión oficial no es sino una manera de engañar, de ocultar la verdadera realidad de cuanto sucedió en el pasado. Y ojo, porque se trata de hechos históricos. Claro, esto es así porque el conocimiento, sin duda alguna, es poder. Hasta pronto, amigos.